buenos días. Queremos pedirles en realidad disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos durante la presentación. Vamos a iniciar entonces. Como les decía, somos de Nuevo Pharmaceutical, una compañía con más de 12 años de experiencia en la investigación y desarrollo de productos cosméticos especializados para la estética, producción de medicamentos por contrato y farmacia magistral. Agradezco por favor si nos pueden realimentar en cuanto a si nos escuchan un poco. Vamos a transmitir la presentación únicamente, no vamos a estar conectadas directamente nosotros. El día de hoy nosotros estamos ubicados en Cajicá, Cundinamarca. Nuestras instalaciones, acá pueden ver parte de nuestras instalaciones. Somos un laboratorio que siempre está a la vanguardia en tener productos de calidad para todos nuestros usuarios. El día de hoy nos acompañan 3 expositoras, todas profesionales y que son parte del equipo de trabajo de Denovo. En primer lugar tenemos a la doctora Mayet Varela Parra. Ella es química de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA, especialista en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. También nos acompaña la doctora Raiza Barrios. Ella es bióloga de la Universidad Central de Venezuela y líder del área de microbiología. Por último nos estará acompañando la doctora Kelly Joana Parra Granados, psicóloga de la Universidad Santo Tomás, con amplio conocimiento en riesgo psicosocial y líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este momento nuevamente les hago la invitación a que nos ayuden siguiéndonos en nuestras páginas, que se queden al final de nuestra presentación, porque aparte de obtener unos protocolos para su sistema de bioseguridad, también tenemos una información de interés para ustedes. Para eso les agradecemos que nos den un like en nuestra página y comenten algunas de nuestras publicaciones, porque va a ser algo bastante interesante para ustedes. Los dejo en este momento con la doctora Mayet Varela, quien va a dar inicio al programa. Entonces, bienvenidos nuevamente y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, nos gustaría que nos dejaran saber si nos están escuchando. Por favor, un like, escríbanos si se escucha claramente. Por favor, comentarios para nosotros iniciar con nuestra exposición. Buenos días. Listo. Les agradecemos a todas las personas que nos están acompañando hoy. Denova quiere brindarles información acerca de todos los protocolos de bioseguridad que ustedes deben implementar dentro de sus clínicas, dentro de sus spas, dentro de su trabajo normal. Yo sé que acá nos están visitando médicos, que nos están visitando también enfermeras, cosmiatras. A todos una bienvenida. Para nosotros es importante que ustedes conozcan los protocolos, que los puedan implementar dentro de un manual, que los puedan poner en práctica y hacerlos como hábitos en su trabajo normal. Y bueno, para iniciar, como nos habían presentado anteriormente, tenemos a nuestra bióloga que nos acompaña el día de hoy. Ella se encarga de nuestra empresa en todo el tema de bioseguridad, también en todo el área de microbiología. Entonces, pues le damos una bienvenida y bueno, le vamos a hacer una pregunta a la doctora Raiza. Doctora, cuéntenos de qué se trata el COVID. Buenos días. Bueno, doctora Maya, el COVID-19 es el nombre que se le da a la enfermedad producida por el coronavirus 2019 o SARS-CoV-2, el cual fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre del año 2019. El nuevo coronavirus proviene de los murciélagos. Es un virus que posiblemente utilizó algún animal que era vendido en el mercado de mariscos en China y lo utilizó como reservorio para luego entrar al ser humano, el cual el paciente cero comenzó con toda la sintomatología y se disipó la enfermedad a nivel mundial. Bueno, este virus, hablando un poco de su parte taxonómica, pertenece al orden de los nidovirales, suborden Corovidae. Es un virus ARN y su análisis completo
de su genoma han sido 96% idéntico al genoma completo de un coronavirus de murciélago. De ahí la teoría de que parte de una zoonosis. Ok, doctora, cuéntenos una cosa. Después de que una persona ha adquirido el virus, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, doctora, los síntomas son muy parecidos a los de la gripe común. De hecho, un 80% de los casos de las personas se curan sin necesidad de un tratamiento especial. Los síntomas comienzan a aparecer 14 días después de haber contraído el virus. Estos síntomas pueden ser como la tos, fiebre, cansancio, congestión y secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga, dificultad para respirar. En algunos casos hay personas infectadas que no presentan ningún síntoma. Ok, doctora, hace poco yo escuché un estudio que realizaron en Australia, ¿sí? Y en este estudio dicen que las personas no reconocen la diferencia entre un virus y una bacteria. Cuéntenos, ¿qué es un virus? Un virus es una partícula de código genético, ADN o ARN, encapsulada en una vesícula de proteínas. Este término proviene del latín que significa fluido venenoso. Los virus fueron estudiados por primera vez en 1887, cuando el microbiólogo Dmitry Ivanovsky estudió enfermedades en plantaciones de tabaco, donde él determinaba que al agregar un fluido que pasaba a través de una membrana que retenía bacterias, seguía causando la enfermedad. Entonces, los virus también los podemos identificar porque tienen diferentes estructuras. Hay virus que están desnudos y virus con envoltura. Según el ácido nucleico que lo componen, los virus se clasifican en virus ADN o virus ARN, que es el caso del coronavirus. Los virus con genoma ARN son el grupo de parásitos intracelulares más abundantes en la Tierra. Infectan tanto animales, plantas y bacterias, y una vez que han infectado causan enfermedades severas. Doctora, yo he escuchado que muchos gobiernos han implementado todos los protocolos de bioseguridad basados en el modelo de controles de la DU-Joseph. Cuénteme de qué se trata eso. Sí, han implementado varios modelos con respecto a eso, pero antes quisiera también comentarles un poco acerca de lo que es la replicación viral. Recordemos que los virus no son seres vivos y no se pueden replicar por sí solos. Ellos necesitan infectar células y usar componentes de la misma para poder hacer copias de sí mismos. Entonces, este ciclo inicia cuando el virión se une a una célula hospedera para hacer la transfección, que es el proceso a través del cual la célula hospedera usa para replicarse. Penetra su material genético y una vez que lo penetra puede tomar parte de la membrana plasmática para pasar desapercibido frente a los mecanismos de defensa de la célula. Inmediatamente el ácido nucleico se replica utilizando el metabolismo celular y comienza su ensamblaje, es decir, la formación de nuevas partículas virales. Una vez que ya todas están formadas, la célula tiende a alisarse y se liberan los nuevos virus que pasan a las células vecinas, causando así la proliferación de la enfermedad en el organismo. Entonces, es importante, doctora, recordar que los virus no son bacterias, por lo tanto, no se pueden combatir con antibióticos. Solo las vacunas o medicamentos antivirales pueden eliminar o reducir la severidad de la enfermedad, incluyendo enfermedades como el SIDA, el sarampión, la viruela y el COVID-19 actualmente. Ah, ok, doctora, pero recuérdeme cómo es ese modelo de la DU-Joseph. Sí, la DU-Joseph es un médico estadounidense que está encargado de todo el área de sistema y de gestión en salud y seguridad en el trabajo. Entonces él en esta pirámide lo que busca es establecer una jerarquía de controles de riesgo sanitario, yendo desde el más eficaz hasta el menos eficaz. En este caso, la eliminación del SARS-CoV-2 de todas las superficies inanimadas mediante procesos de desinfección sería nuestro primer punto. ¿Por qué? Porque nosotros queremos eliminar el virus, erradicarlo, no lo queremos en nuestras vidas.
Entonces, lo siguiente que debemos hacer siempre son los controles de ingeniería. Doctora, es decir que para yo poder mitigar un efecto o bajar el riesgo de un contagio con coronavirus, lo primero que debo hacer es eliminar. No me debo colocar primero mis uniformes de protección personal. Sí, claro, se debe colocar todos estos elementos de protección personal. Sin embargo, debemos siempre recordar que debemos tener puntos donde nosotros tratemos de eliminar totalmente el riesgo. Acuérdense que los elementos de protección personal van a ser un plus, algo que nos va a contribuir en todo este proceso para protegernos. Bueno, y entonces el segundo sería los controles de ingeniería. Sí, en cuanto a los controles de ingeniería, pues en la situación que nos presentamos actualmente, nosotros debemos realizar ciertos cambios físicos o adaptaciones en nuestros puestos de trabajo, ya que no podemos tener las mismas acciones que veníamos tomando antes, por todo esto del distanciamiento y del aislamiento entre personas. Y el tercer punto serían los controles administrativos. Entonces, yo como clínica o yo como spa, ¿cuáles serían esos controles administrativos? Pues bueno, eso va ligado a lo que es las buenas prácticas de bioseguridad en cuanto a los protocolos, los procesos, la vigilancia epidemiológica, la participación activa del talento humano. Es decir, usted debe determinar en los horarios, tiempo, que su talento humano va a estar presente en la empresa de tal manera que no se vea afectada sus procesos, ni tampoco se vea afectada la salud de sus trabajadores. Ok. Doctora, cuénteme una cosa. Se habla mucho de una matriz de riesgos. ¿Qué significa esa matriz? Sí, en este momento nosotros debemos identificar todos los factores que aumentan el riesgo de complicaciones ante el desarrollo del COVID. Entonces, lo primero que se debe hacer es definir la población. ¿Cuál va a ser la población en nuestro caso? El talento humano en salud, es decir, nuestras enfermeras, médicos, asistentes administrativos, esteticistas, cosmetólogos. Y bueno, la definición del riesgo entonces va unida a todas las medidas que debe identificar el empleador. Entonces, para ello se aconseja la construcción de una matriz de riesgo, la cual nos va a hablar de todos los eventos, la probabilidad de eventos que pueden ocurrir y las consecuencias que estos pueden tener. Ok, es decir que si yo, por ejemplo, tengo mi clínica y tengo mucho personal, entonces empiezo a hacer un análisis de riesgos en cada una de mis áreas, entonces a nivel administrativo, a nivel de recursos, a nivel de estrategias, a nivel de procesos, y una vez ya los haya identificado, entonces empiezo a hacer la valoración. ¿Qué quiere decir eso de probabilidad y qué quiere decir eso de consecuencia? Pues la probabilidad va a ser, por ejemplo, tenemos en nuestro personal tenemos una persona mayor de 60 años, entonces ahí tenemos una probabilidad frecuente de que puede estar expuesto al riesgo. Y la consecuencia va a ser, por ejemplo, podría estar entre moderado, peligroso o catastrófico. Entonces, cuando nos vemos a la tabla, vemos que frecuente está en el número 5 y peligroso, por ejemplo, está en la letra D. Nos ubicamos en un color rojo. Ya eso nos dice que esa es una persona que está en un alto riesgo en este momento de contraer la enfermedad. Ok, bueno, doctora, otra pregunta. De acuerdo a las estadísticas internacionales y nacionales, ¿cuál es el grupo de riesgo de mayor contagio para yo tenerlo en cuenta en el momento de agendar mis citas? Bueno, para ello lo más recomendable es hacer un perfil epidemiológico de la población trabajadora, donde vamos a identificar dos vertientes, los factores individuales y las condiciones o comorbilidades. En cuanto a los factores individuales, pues tenemos que lamentablemente ser hombre es un alto riesgo. Sí, lamentablemente nuestra población masculina se va a ver afectada. Personas que están en edad avanzada, en situación de pobreza, personas que sufren de diabetes, de asma severa o que por factores genéticos se ha determinado, según algunos estudios, que personas de raza negra y asiática tienden a tener mayor riesgo de muerte. En cuanto a las condiciones o comorbilidades, tenemos a las personas mayores de 60 años, personas que hayan presentado alguna vez en su vida alguna enfermedad crónica pulmonar, asma, enfermedades cardíacas, enfermedades con inmunocompromiso, el uso prolongado de esteroides, obesidad, insuficiencia renal
y enfermedades hepáticas. Eso quiere decir que este es el grupo de personas, bueno, estamos hablando que ese es el perfil epidemiológico de la población trabajadora. Entonces, en cuanto a mi grupo de trabajo, yo tengo que levantar una matriz de riesgos. Y en cuanto a las personas, a los pacientes, a los clientes que yo voy a atender, ¿cuál sería ese perfil epidemiológico? También ese perfil epidemiológico va a venir ligado a todas estas condiciones que tenemos. Esto aplica tanto para nuestros trabajadores como para nuestros pacientes o clientes. De hecho, la resolución 666 de acá de nuestra nación, de Colombia, se colige que son enfermedades o condiciones preexistentes de alto riesgo para COVID-19 las personas mayores de 60 años, con diabetes, con hipertensión, con accidente cerebrovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides, uso de medicamentos inmunosupresores, obesidad, desnutrición y tabaquismo. Esto está asociado para la población colombiana, sin embargo en este momento sabemos que se aplica a nivel mundial. Es decir, que cuando yo haga mi entrevista para hacer el análisis de riesgos, tengo que tener en cuenta esos factores. Sí, señora, debe tener en cuenta cada uno de esos factores. Listo, doctora. ¿Cuáles serían entonces los factores protectores contra el SARS de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, lo primero, como dice la Organización Mundial de la Salud, es el lavado de manos. Es el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 minutos. Aunque suene exagerado, se tiene que hacer un lavado efectivo, eficiente de las manos, porque de esta manera vamos a eliminar la capa gruesa que protege al virus, permitiendo así la desintegración del mismo. Pero estos 20 minutos hace referencia a las personas que tienen contacto con clínicas, con hospitales, ¿cierto? Sí, señora, por eso es tan exhaustivo ese lavado de manos. Seguidamente, entonces hablaríamos de todo lo que es el uso de elementos de protección personal. En este momento vemos que las personas tienden a comprar tapabocas, caretas, guantes, gafas de seguridad, pero tenemos también que centrarnos en que el uso de estos elementos de protección, además de ser mandatarios en todos los entornos de salud, su eficacia va a depender de su uso adecuado y de la actividad específica que va a realizar. Entonces, después de esto estamos hablando de lo que es el aislamiento estrecho. Diversos estudios, ¿verdad?, han dicho que muchas epidemias de influenza han demostrado que la distancia social ha sido una buena medida para disminuir el contagio en un 50%. Doctora, pero una pregunta. Nosotros trabajamos en el medio de la estética, ¿sí? Y nuestra interacción es directamente con el paciente. Si usted me dice que uno de los factores protectores es el aislamiento estrecho, entonces ¿cómo yo voy a hacer para trabajar? Bueno, precisamente entonces ahí nos devolvemos a lo que es todo el buen uso, las buenas prácticas de uso de los elementos de protección personal. Entonces eso es lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta. Listo, doctora. Yo tengo otra pregunta. He visto que en el mercado hay diferentes tipos de mascarillas y respiradores. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Sí, tenemos una gran diferencia entre estos dos que vemos acá principalmente. Tenemos los respiradores N95 y las mascarillas quirúrgicas. Los respiradores N95 tienen una gran capacidad de sello hermético y un 95% de eficiencia. Estos son utilizados en la primera línea de protección para todo el personal de salud que tiene tanto consulta externa como procedimientos generadores de aerosoles. Filtran partículas mayor o igual a 0.3 micras, ya que contienen varias capas de material filtrante con capacidad de retención y están diseñados específicamente para proporcionar protección contra patógenos, mientras que las mascarillas quirúrgicas tienen una poca capacidad de sello hermético, lo que va a permitir que a través de los laterales exista la entrada de cualquier tipo de contaminante ambiental. Estos se pueden utilizar donde no hay atención directa con el paciente, así como bien usted lo mencionaba, una relación estrecha. Este tipo de tapabocas está elaborado con una o pocas capas de material filtrante. Genera protección principalmente contra contaminaciones macroscópicas. No están diseñados para la protección contra patógenos y ayudan a proteger campos estériles.
Doctora, una pregunta. Yo he visto o he escuchado en las noticias que existen respiradores, por ejemplo, FFP1, FFP2 y dicen que es mejor que el N95. ¿Cuál es la diferencia de esas referencias? Bueno, los respiradores tienen diferentes nomenclaturas y esto va de acuerdo a las normas de cada país donde ellos son elaborados. Por ejemplo, en Estados Unidos, bajo la norma NIOS 42 CFR 84, tenemos el respirador N95. En Europa vamos a encontrar, según la norma europea, el FFP2. En China el KN 95. En Australia el P2. En Corea encontramos la nomenclatura Corea 1ST Class y en Japón encontramos la nomenclatura DS. Ok, pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Quiere decir que el N95 es similar a las otras referencias? Sí. Entonces, antes vamos a contestar una pregunta que nos hace acá nuestra audiencia, donde nos dicen que si el lavado de manos es por 20 minutos. Sí, el lavado de manos en el caso de nosotros como personal de salud, donde vamos a trabajar con pacientes, donde vamos a realizar actividades que de repente son invasivas o poco invasivas, sí debemos hacer un lavado de manos de 20 minutos. Ya para nuestros pacientes o para el común de las personas, el lavado debe ser por 1 minuto, tal como lo recomienda la OMS. Listo, seguimos entonces con nuestros respiradores. Doctora, ¿qué significa eso de N95? ¿Por qué otros dicen R95 y otros P95? ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Bueno, principalmente la diferencia viene ligada a que las letras nos van a indicar el grado de resistencia al aceite, mientras que los números nos van a señalar la eficiencia de filtración de las partículas que miden de 0.3 micras de diámetro o más grande. Entonces, por ejemplo, vemos un respirador no resistente al aceite sería el N95, resistente al aceite el R95 y muy resistente P95. Esto quiere decir el número, tal como lo dijimos, que tiene un 95% de eficiencia de filtración. El hecho de que sean resistentes o no resistentes no va a dejar de hacer su función de filtrar todas las partículas que pueda impedir. Ok, doctora. Bueno, y aquí hay otra diferencia. Sí, existe otra diferencia donde entonces nosotros, si por ejemplo tenemos, de repente en mi clínica yo hice un pedido, pero mi pedido no llega con respiradores americanos como son los N95 y los N100, sino que me llegaron unos respiradores europeos que son los FFP2 o P2 o los P3 y FP3. Yo quisiera recordarles que estos son equivalentes, los equivalentes más cercanos al N95, que es el más conocido. Bien, evaluando que fíjense, el cercano al N95 sería el FFP2 con un 94% de eficiencia de filtración, mientras que el P3 es análogo al N100 con un 99.95% de filtración. Doctora, otra pregunta. Yo también he visto en el mercado que hay diferentes respiradores N95, inclusive hay unos que tienen una válvula de exhalación. ¿Cuál es la diferencia? Sí, existen diferentes tipos de respiradores N95. Entonces, el que vemos en la primera imagen es un respirador N95 quirúrgico que posee una mascarilla de filtrado y además es resistente a fluidos. Este es ideal para el uso por el personal sanitario durante esta pandemia. También tenemos en la segunda imagen un respirador N95 con mascarilla de filtrado, pero este no tiene la resistencia a líquidos. Sin embargo, sigue siendo eficaz, como lo mencionaba anteriormente, no pierde su capacidad de filtrado. El respirador N95 con válvula de exhalación, él tiene una efectiva protección respiratoria contra aerosoles sólidos y ciertos líquidos. Sin embargo, el aire que se exhala no está filtrado y esto puede generar una contaminación ambiental, incluso puede generar una transmisión de este virus. Acuérdense que hay pacientes que no presentan ningún síntoma de la enfermedad y son portadores. Ok. Bueno, les volvemos a recordar a todas las personas que nos están acompañando en nuestro Face Live que por favor nos sigan dándole like a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Instagram.
Y bueno, seguimos, doctora. Si yo soy médico y voy a realizar una cirugía estética, ¿cuál sería el uniforme indicado en ese momento de contingencia para realizar esta cirugía? Si yo soy médico y voy a hacer un procedimiento mínimamente invasivo como colocar un botox, ¿yo qué uniforme debo tener? Y si soy una cosmiatra que voy a hacer un procedimiento no invasivo, ¿cuál debería ser mi uniforme? Entonces sí, el consenso de médicos colombianos que se publicó hace unos días, ellos establecen un ejemplo de todo lo que sería la primera línea de elementos de protección de personal según la actividad o tarea. Entonces, por ejemplo, vamos a llevarlo al caso. Si es un médico que va a hacer una cirugía, por ejemplo, de tórax, sabemos que este es un procedimiento donde se generan aerosoles. Entonces, el tipo de protección en primera línea debería ser para la cabeza un gorro de protección desechable, para la región ocular gafas integrales que sean herméticas y que además tengan un marco de PVC flexible para que no vaya a generar molestias molestias durante el procedimiento. Una protección de tipo facial sería una pantalla transparente y antiempañante. En cuanto a la respiratoria, como ya lo mencionamos anteriormente, lo ideal sería un respirador N95 antifluido. De las manos, utilizar guantes desechables de nitrilo. Nosotros desde acá, desde Denova, les aconsejamos que utilicen guantes dobles para evitar que el virus penetre de cualquier manera. Y del cuerpo deberían utilizar una ropa de protección biológica con nivel de hermeticidad y desechable, cubrimiento de cuerpo completo, una bata de bioseguridad. Es decir, usted puede utilizar su indumentaria normal y encima de ella entonces va a utilizar todos estos elementos que les acabo de mencionar desechables. Recordar que para este tipo de procedimientos deben ser desechables. Esto sería entonces el equivalente para una cirugía plástica. Exactamente, para una cirugía plástica. Y entonces, ¿qué hacemos para los médicos que van a realizar un procedimiento mínimamente invasivo? Para los que van a realizar un procedimiento mínimamente invasivo, yo recomendaría todo ese tipo de protección igual. Sin embargo, en este caso ya no tendría por qué ser desechable, sino más bien utilizar protectores antifluidos, claro, teniendo en cuenta que hay que llevar a cabo un adecuado lavado, desinfección y esterilización de este tipo de indumentaria después de su uso. Para las personas en el área administrativa, ¿verdad? Que serían, por ejemplo, nuestras secretarias, asistentes, que no van a tener un contacto tan directo, tan estrecho con el paciente, según este consenso, ellos aconsejan que no se aplique todo el tipo de protección. Sin embargo, nosotros les decimos, recuerden la pirámide, nosotros tenemos que ir siempre desde la eliminación. Entonces, lo ideal es que ellos también usen su cubrecabeza, que utilicen sus pantallas o gafas para proteger la parte facial y su mascarilla respiratoria. Ok, doctora. Como los tapabocas pueden ser reutilizables, ¿esto es cierto? O sea, ahora que usted dice que el caso de cirugías tenemos que colocarnos un N95 y que no se puede reutilizar y que en los otros tratamientos sí, ¿esto es cierto? ¿Cómo lo podríamos usar? O sea, ¿cómo podríamos volver a reutilizar estos respiradores? La reutilización de los respiradores va a depender. ¿De qué? Va a depender de que ellos, de que la norma les permita ser, bajo la norma bajo la cual están presentados, les permita esto. Sin embargo, usted como líder en su empresa debe proporcionarle al personal por lo menos 5 respiradores, de tal manera que ellos puedan reutilizarlos 5 días después. Esto va unido a todo lo que es la duración del virus en las capas, en las superficies de los mismos. Entonces, sin embargo, si usted está en la capacidad de que la rotación se haga cada 10 días, pues sería lo ideal, ya que algunos estudios evidencian que 7 días después aún se pueden encontrar partículas de este virus en la capa externa de los respiradores. Esta reutilización de los respiradores debe ser muy cuidadosa, es decir, el respirador que se utiliza en el día número 1 no lo debo volver a utilizar sino hasta el sábado.
Y una vez que lo retire, siempre tomándolo por las bandas como debe ser, se debe colocar dentro de una bolsa de papel y llevar a esterilización. Nosotros aconsejamos que la esterilización se haga a través de luz ultravioleta. Listo, doctora. ¿Cómo puedo desinfectar un respirador de forma rápida? Bueno, existen diferentes mecanismos por los cuales podemos desinfectar estas mascarillas o respiradores. Podría ser la desinfección a altas temperaturas, con alcohol pulverizado, con el uso de vapor a 134 grados, con vapor de peróxido de hidrógeno, con soluciones jabonosas, con microondas. Sin embargo, nosotros desde acá, desde Denova, y es como nosotros realizamos toda la desinfección de nuestra indumentaria, es a través de la luz ultravioleta. Para ello, en el mercado actualmente existen diferentes hornos que ustedes pueden adquirir, y es como les digo, en este momento pues se van a presentar muchos gastos quizás, pero veámoslo más como una inversión tanto para nuestra salud como para que nuestro negocio pueda seguir adelante. Recordemos siempre que los virus son sensibles a la luz ultravioleta y en principio a dosis baja no va a afectar en ningún momento la eficacia de la filtración del respirador. Doctora, otra pregunta. Si yo tengo una clínica o un spa que tengo varios trabajadores, ¿cuáles serían las recomendaciones para implementar en el programa de vigilancia epidemiológica? Entonces, las recomendaciones para incluirlos en la vigilancia epidemiológica van a ser siempre una historia clínica y ocupacional detallada, un examen físico enfocado en el sistema respiratorio en este momento y la prueba de tuberculina. Estos son como las 3 recomendaciones más importantes. Listo, doctora. Cuénteme qué estrategias de seguimiento han sido útiles en las organizaciones durante esta pandemia, porque hemos tenido casos de que varias empresas sí han seguido elaborando. ¿Cuáles han sido esas estrategias? Pues las estrategias han sido principalmente, como hablábamos al inicio, la construcción de las matrices de riesgo, capacitaciones que informen al personal sobre todos los protocolos nuevos que se han implementado en la empresa, la implementación del buen uso del transporte público, ya que muchos trabajadores se trasladan a través de este medio y las empresas no cuentan quizás con la posibilidad de establecer un transporte. Los visitantes y pacientes se deben someter siempre a cuestionarios de síntomas, se debe escanear la temperatura a la hora de entrada y de salida del personal y el mantenimiento de los cronogramas de rotación de desinfectantes, que es fundamental en este momento. Ya que usted habla de la rotación de desinfectantes, cuénteme nosotros cómo podríamos desinfectar nuestras áreas, nuestros equipos y nuestro ambiente. Ok. Es importante destacar que existen 3 conceptos diferentes y cuando nosotros queremos hacer una desinfección de un área, tenemos la limpieza, la desinfección y la esterilización. La primera va ligada simplemente a la eliminación de macropartículas, de cosas que podemos ver, por ejemplo el polvo, la tierra, papeles. La desinfección va ligada al uso ya de detergentes o desinfectantes que nos permite eliminar la carga microbiana presente. Y la esterilización, que se puede hacer por vapor o por uso de luz ultravioleta, nos permite erradicar por completo la carga microbiana dentro de nuestros ambientes. Entonces, para la desinfección tenemos algunos desinfectantes químicos que se usan corrientemente, como es el caso del alcohol, el glutaraldehído, la clorhexidina, las soluciones yodadas, el hipoclorito de sodio y el peróxido de hidrógeno. En cuanto al alcohol, el peróxido de hidrógeno y el glutaraldehído y el hipoclorito lo podemos utilizar principalmente en las superficies, mientras que la clorhexidina y las soluciones yodadas las podemos utilizar en jabones para acelerar el proceso de desinfección de las manos. Doctora, yo he escuchado personas que dicen, vea, yo estoy usando alcohol al 96% porque es más efectivo. ¿Esto es cierto? No, en este momento eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el uso efectivo debe ir de un 60 a un 70-75%. Listo, doctora. Yo tengo entendido una cosa, que la concentración óptima es 65-70%. ¿Por qué? Si yo uso concentraciones de alcohol
por encima del 80% o mejor aún, por encima del 75%, yo lo que hago es hacer una deshidratación de los microorganismos. O sea, ellos se protegen. Ellos van a protegerse. Exacto, pero si yo tengo una mezcla, un porcentaje agua-alcohol, como en un lenguaje no técnico, yo estaría como engañando al microorganismo. Entonces permite el ingreso de la solución y el alcohol inmediatamente empieza a desnaturalizar todas las proteínas. Así es la forma de eliminar, por ejemplo, el virus del COVID. Entonces, para que por favor tengan en cuenta que el alcohol, las soluciones de alcohol que ustedes tengan deben estar en concentraciones entre 65 y 70%. Por encima de eso no es muy recomendable y por debajo del 60% tampoco, porque también he visto en redes sociales que se están promocionando cremas desinfectantes, y nosotros sabemos como profesionales en química, en desarrollo de productos cosméticos, que soluciones o cremas o emulsiones o WO no soportan concentraciones tan altas del 70%. De pronto geles hidratantes sí, pero las cremas no tanto, no son tan estables. Entonces no les recomendamos usar este tipo de productos, porque además no nos están garantizando el porcentaje de alcohol, y segundo, no sabemos además qué otros desinfectantes tienen, y tal vez podría influir de pronto en problemas de salud, en riesgos más adelante. Listo, cuéntenme sobre la rotación de desinfectantes. Luego yo no puedo solamente tener, por ejemplo, alcohol al 70% o solamente cloro y con eso limpiar los ambientes y las áreas y ya. Bueno, lo más importante para evitar la resistencia adquirida por los microorganismos es hacer esta rotación de desinfectantes. ¿Por qué? Porque ellos van a atender, si nosotros utilizamos un solo desinfectante siempre, los microorganismos necesitan sobrevivir y de alguna manera ellos crean mecanismos que los ayudan a subsistir con este desinfectante. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Usted debe tener soluciones desinfectantes preparadas a distintas concentraciones. Para iniciar la rotación, lo recomendable es utilizar siempre los de mayor concentración. Se debe llevar siempre a cabo un cronograma de rotación a fin de que pueda llevar un buen control. Entonces, pueden tener 3 tipos de desinfectantes mínimos, como por ejemplo el hipoclorito de sodio, el amonio cuaternario y el alcohol. Listo, doctora. Entonces, para recordarles a todos nuestros personas que nos están acompañando, por favor hagan sus preguntas para nosotros poderles resolver. Si tienen algún inconveniente o quieren saber más acerca del cronograma de rotación de desinfectantes, si quieren saber más de las mascarillas, si quieren saber algo sobre los uniformes, por favor nos lo hacen saber. Doctora, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, si yo estoy atendiendo pacientes, ¿cuáles serían las medidas de bioseguridad que yo debo establecer con ellos? Sí, bueno, ya viendo todos los protocolos que habíamos mencionado antes, entonces, nosotros necesitamos retomar nuestras actividades, tal cual como lo hemos dicho. Entonces, lo primero, asígnale una cita a su paciente. No requiere usted que el paciente se presente a su centro de salud, sino que lo puede hacer a través de las herramientas tecnológicas como es vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico. Entonces, en un segundo paso, ya el día anterior a la cita, usted debe siempre llamar a un paciente y realizarle una entrevista que le permita evaluar el nivel de riesgo, tomar la decisión de continuar con el proceso de la cita y enviar las recomendaciones de bioseguridad. Esto también realícelo a través de las herramientas tecnológicas. Entonces, que les presento acá es un tipo de encuesta de riesgo individual que usted puede realizarle, donde se le va a preguntar principalmente su edad, si se encuentra en estado de embarazo y si ha sido diagnosticado con algún tipo de enfermedad. Seguido de esto, hay una encuesta de vigilancia epidemiológica que ya va más ligada a cualquier síntoma que ha podido presentar este paciente. El cruce de ambas encuestas va a permitir la interpretación de una tabla de riesgos. Listo, doctora. Bueno, yo no entiendo un poco de esta información. Entonces, yo tomo una cita con uno de mis clientes, ¿listo? Y un día antes de la cita, entonces yo le tengo que hacer una entrevista.
y con esta entrevista revisar el nivel de riesgo para tomar la decisión si se le asigna o no se le asigna, ¿cierto? Bueno, pero quiero que me explique un poco más de esta matriz de riesgo. Entonces, para ello vamos a darle la palabra acá a la doctora Kelly, que ella es nuestra líder de seguridad y salud en el trabajo y les puede explicar un poco mejor esta matriz de riesgo. Bueno, como el rey se les hablaba, pues digamos el riesgo individual me permite de alguna forma pues presenciar si esta persona es vulnerable frente a la propagación del virus o frente a que él lo adquiere. Como ella les comentó, pues hay algunos indicadores o aspectos que podrían permitir que esta persona pues tenga como tal esto. Entonces las preguntas pues están orientadas como tal a ver ese riesgo individual y por tanto se debería hacer pues una vez a esta persona, tanto a nuestros trabajadores como al cliente. De igual manera, este riesgo de vigilancia epidemiológica nos permite ver los síntomas que debemos verificar diariamente o cuando cada vez que esta persona se acerque a nuestro consultorio. En caso de los trabajadores, pues diariamente como tal. Como dice nuestra compañera, pues nos va a permitir ver el riesgo y poder saber si podemos esta persona como tal ingresar a nuestro consultorio o laborar dentro de esto. Tengamos en cuenta que de alguna manera pues eso es un control que hacemos dentro de las personas para poder saber y vender nuestra seguridad tanto a nivel laboral como a nivel de los clientes sobre esto. Ok, muchas gracias. Es decir que si dentro de la evaluación me da una puntuación entre 0 y el 20% es un riesgo bajo, entonces no tendría ningún problema. Pero si está entre un 70 y el 100%, pues entonces lo ideal es como darle un tiempo mayor a esta cita. Sí, darle un tiempo mayor porque tampoco nos podemos arriesgar. Recuerden que aún no tenemos un tratamiento efectivo, una vacuna que pueda combatir contra esta enfermedad y lo principal que nosotros debemos hacer, a pesar de querer retomar nuestras actividades, es siempre cuidarnos y protegernos de ella. Entonces, en un paso 3 ya sería el día de la cita. Lo primero que usted debe hacer cuando su paciente llegue es asegurarse que él cumplió con todas las recomendaciones de bioseguridad que usted le envió anteriormente para trasladarse al centro estético. Una vez que usted determine... Perdón, doctora, ¿y cuáles son esas recomendaciones de bioseguridad que yo le tengo que dar a mi cliente? Pues con todo lo que hablamos anteriormente, ya usted, cada empresa, cada clínica, cada centro de estético va a tomar como las medidas de bioseguridad que él cree pertinente para que el paciente se pueda trasladar. Principalmente debe ser el uso de guantes, de tapabocas, que el paciente se dirija con una indumentaria que después pueda cambiarse cuando llegue al área al centro. Entonces, en un paso 4 ya sería todo lo que es el protocolo de ingreso. Lo primero que debe hacer usted es medir la temperatura del paciente. Actualmente en el mercado existen ese tipo de termómetros, como lo podemos observar acá, que no va a tener contacto en ningún momento con la piel del paciente. Esta temperatura usted la debe medir tanto al ingreso como al salir el paciente de su consulta. Debe llevar usted un control de esa temperatura con la hora en la que fue medida. Y eso debe incluirlo en la historia clínica del paciente. Debe cumplir con el adecuado lavado y desinfección de manos. Invitarlo a seguir a la esclusa o a cambiarse completamente de vestimenta por una que no haya tenido contacto con el medio exterior, tal como se los mencionaba anteriormente. Usted debe siempre procurar suministrarle al paciente de indumentaria desechable, tanto de ropa interior como batas de este tipo. Las esclusas, por ejemplo, eso era lo que hablábamos en cuanto a los cambios de ingeniería. Sabemos que estamos en una situación de premura donde de repente no contamos con este tipo de espacios. Sin embargo, podemos hacer utilizando cortinas de plástico de tipo industrial que nos puede permitir ese aislamiento. Bueno, tenemos varias preguntas. Una dice que muchos proveedores de diferentes materiales aseguran que a grandes concentraciones mayor efectividad. No, eso hace referencia a los desinfectantes. Cuando hablamos del alcohol
específicamente la concentración adecuada. Recuerden, la concentración adecuada para que nosotros podamos tener una eficiencia debe ser entre el 65 y el 70, mayores al 70 no, y por debajo del 60% tampoco. En cuanto al hipoclorito de sodio, la concentración comercial es del 5%, entonces se deben trabajar diferentes diluciones, entonces ustedes pueden trabajar diluciones del 1%, del 0.5%, del 2%, ¿sí? Digamos que aquí ya tienen que ser un poquito más ordenados, no es que mucha gente dice, no, yo coloco una copita en una caneca con agua, no. Debemos tratar en lo posible de que estemos usando estas concentraciones, ¿sí? Para buscar mayor efectividad. También recordemos, hay otras preguntas que dicen que en el mercado están ofreciendo cabinas de desinfección para personal con soluciones incluso con ozono. Sí, esta es una buena solución, eso depende pues como de la parte financiera de la persona. Si usted en lugar de colocar estas cabinas que son en plástico, usted va a colocar una cabina de protección con ozono, pues mucho mejor, o sea, mucho mejor. Pero si usted instala estas, obviamente tiene que programar un cronograma de rotación de desinfectantes y estar haciendo pues el debida desinfección y sanitización de esa área. Yo quería mencionar ahí con respecto a lo del uso de desinfectantes de mayor concentración. Recordemos que los microorganismos son seres que ellos siempre van a buscar la adaptación, sobrevivir, y en muchos casos hay microorganismos que tienen la capacidad de sobrevivir a condiciones extremas, y por eso ellos entonces tienden como a encapsularse, a protegerse, es como si quedaran en un estado de latencia mientras pasa esa condición. Entonces eso sería lo que ocurre si, por ejemplo, yo utilizo unas concentraciones elevadas de desinfectante. Ellos van a tender a protegerse, y cuando ya el desinfectante deje de hacer el efecto ambiental, vuelven a proliferarse. Listo, doctora. Entonces, bueno, nuevamente les recordamos que por favor nos sigan en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Instagram, también para recordarles que si se quedan hasta el final de nuestra presentación vamos a tener premios. Por favor, no se les olvide que deben darle like a nuestra página. Muchas gracias. Bueno, doctora, ya hablamos de cuáles serían los protocolos de bioseguridad para nuestro paciente y para nosotros como médico y esteticista. ¿Qué debemos hacer? Sí, no debemos olvidarnos de nosotros, porque estamos viendo todo lo que vamos a emplear en nuestros trabajadores y en nuestros pacientes o clientes, pero el esteticista también debe llevar a cabo una serie de pasos para asegurarle a su paciente que él también está en condiciones adecuadas para la atención. Entonces, lo primero sería seleccionar un uniforme especial para trasladarse al sitio de trabajo. Como vemos actualmente, es muy común el uso de trajes antifluidos, de este tipo de overoles completos antifluidos, el uso de tapabocas, el uso de caretas antifluidos, los guantes, evitar en lo posible, es más, eliminar el uso de joyas. ¿Por qué? Porque ahí se pueden acumular partículas, suciedades que puedan presentar este virus, pues que puedan tener presencia del virus. Entonces, en un segundo caso, tenemos también que aprender a hacer un protocolo de ingreso. Es decir, entonces cuando yo estoy en calle tengo un uniforme. Sí, tiene un uniforme porque... Y cuando llego al sitio de trabajo o si yo estoy haciendo un proceso de visita, un domiciliario, entonces también debo tener ese uniforme aparte. Debe tener un uniforme aparte. Por eso debemos hacer un buen protocolo de ingreso. De nada me sirve que yo utilice todo un traje antifluido en la calle si cuando llego simplemente me lo retiro sin hacer algo previo. Entonces lo primero es rociar con alcohol el 70%. De tal manera que cualquier tipo de partícula que se haya podido adherir a nosotros sea eliminada. Lo segundo, retirarse el traje de bioseguridad. Esto se debe hacer de manera muy cuidadosa, siempre haciendo uso todavía de los guantes para evitar la contaminación de las manos con el mismo. Luego hacer un retiro de los guantes de manera adecuada, que quede la parte exterior siempre doblada hacia adentro, y hacer un buen lavado de manos como lo indica la OMS y como ya lo mencionamos anteriormente, finalizando con el uso de gel antibacterial. Es importante destacar que el gel antibacterial no se debe aplicar antes de hacer el lavado de manos, sino como complemento del mismo. Listo, tenemos
dos preguntas, dice que los antibacteriales deben tener entre 60 y 70% de alcohol. Sí, como les decía anteriormente, preferiblemente entre el 65 y 70%. Hay otra pregunta, dice que ¿qué se recomienda para la desinfección? Pero desinfección de qué tipo, o sea, para áreas, para superficies o para ambientes, porque para superficies nosotros podemos manejar diferentes concentraciones. Nosotros al final les vamos a enviar un documento pequeño para que ustedes lo tengan en cuenta con estos cronogramas y con los posibles desinfectantes. Hay muchos en el mercado. Como les decíamos, hipoclorito de sodio es el más común, también los amonios cuaternarios. En cuanto si se usa mejor lejía o amonio cuaternario, pues realmente la lejía es una base. Debemos tener mucho cuidado porque esto es para limpieza, sobre todo en etapas de construcción o cuando queremos eliminar de pronto un material que se ha adherido a las paredes, ese tipo de cosas, pero para uso de eliminación de microorganismos no. En este caso sería mejor el amonio cuaternario, o como lo mencionábamos antes, también está el hipoclorito, o está las soluciones de alcohol también. Sí. Entonces, en un paso 3, continuando con todo el protocolo que debemos tomar nosotros como esteticistas, como médicos, como cosmetólogos, sería utilizar su uniforme de rutina debidamente aseado y desinfectado. Hay que tomar en cuenta, fíjense las 3 fotografías que vemos en la diapositiva. Vemos en la primera diapositiva, vemos a una esteticista o cosmetóloga con su uniforme de rutina, el cual es de manga corta. Sin embargo, tiene el cabello suelto, quizás tiene presencia de joyas, maquillaje, pero en este caso recuerden que debemos ser más estrictos. Entonces no tiene guantes, debemos utilizar un uniforme similar al que sigue en la siguiente fotografía. Sin embargo, vemos que todavía la esteticista no tiene protector para ocular, no tiene protector en la cabeza, el traje está quizás muy escotado. Entonces lo ideal sería integrar nuevos elementos, tal como lo habíamos mencionado antes, como el que vemos en la tercera fotografía, ya haciendo protección de todo nuestro cuerpo. Entonces, en un paso 4 ya sería preparar el área de trabajo. Hay dos vertientes, hay trabajos que podemos hacer en el centro estético y otro en el domicilio del paciente. Para ambos debemos tomar ciertas medidas. En nuestro centro estético, pues la desinfección de las superficies e implementos de trabajo con los sanitizantes adecuados. Y es recomendable el uso de la luz ultravioleta. Recuerden que dentro de nuestras cabinas o consultorios deben primero estar cerrados completamente. Podemos dejar lámparas de luz ultravioleta, esto no es tan costoso de instalarlo, y las podemos dejar encendidas toda la noche. Al día siguiente debemos apagarlas y esperar por lo menos 1 hora para poder ingresar. Recordemos que la luz ultravioleta es cancerígena, entonces por eso debemos esperar estos tiempos. Recordemos que el interruptor de esta luz debe estar por fuera del área que se va a cerrar. Si es en el domicilio del paciente, se debe realizar el procedimiento en un lugar que esté aseado y desinfectado. Usted debe portar siempre sus propias soluciones sanitizantes para ambientes y superficies. Cuando usted llegue, usted lo lleva en un dispersador, en un aspersor, lo coloca en la habitación donde va a realizar el procedimiento, la cierra por 5 minutos y ya luego puede ingresar. Claro, debe haber aconsejado al paciente previamente una desinfección del área. Ok, listo, entonces para recordar. Entonces, para resumir todo lo que hemos conversado anteriormente, nos podemos basar en 4 pasos. El primero sería el proceso de eliminación. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, con los cronogramas de rotación de desinfectantes, con de superficies, ambientes, equipos, el uso de lámparas ultravioletas. En un segundo paso serían los controles de ingeniería, que ya sería lo que habíamos mencionado de la inclusión de esclusas dentro de cabinas y consultorios. Las clínicas debe procurar instalar esclusas y aires de presión negativa.
En el punto 3, en un paso 3, sería en cuanto al personal. Entonces ahí hacer la revisión de historias médicas, los exámenes correspondientes, el uso adecuado de los elementos de protección personal, tanto los uniformes, tapabocas, mascarillas, calzados, gafas, todo debe tener una desinfección previa. Y en cuanto al área administrativa, pues la entrevista a los pacientes, el control de la temperatura, las capacitaciones, los manuales, la matriz de manejo de EPPs, los programas de vigilancia epidemiológica. Ok, entonces les volvemos a recordar a nuestros clientes que por favor nos sigan en nuestra página de Facebook, de Instagram, y recordarles que tenemos un premio al final de la presentación. Bueno, entonces se ha venido hablando de que el COVID está causando muchas afectaciones a la salud mental. Entonces, ¿qué nos puede decir frente a esto, doctora Kelly? Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues espero que este encuentro pues sea algo muy bueno para ustedes. Y bueno, respondiendo a la pregunta de la doctora Maya, quise traer a colación pues el concepto de qué es salud mental para que ustedes puedan entender qué es salud mental y así saber cómo se está viendo afectada en este momento. Entonces, desde la psicología pues es un estado en que la persona siente bienestar, es una persona que en este momento tiene unos recursos y cuenta para la adaptación, y también es una persona que puede contar con una autorregulación de las emociones que está viviendo en el ahora y asimismo reflejarse su forma de responder ante los demás. También traigo otro concepto importante que es la adaptación. Entonces, la adaptación, pues como en la teoría de Darwin dice, es la capacidad que tiene todo ser vivo para acoplarse a un ecosistema. Como vemos acá un ejemplo, vemos como una jirafa, digamos en un contexto determinado, pues no contaba con todos los aspectos fisiológicos para poder acceder a un alimento. Entonces vemos cómo al momento de esa adaptación crea una capacidad y unos recursos para poderse acoplar a este ecosistema. Bueno, otro concepto claro que es la resiliencia, que es muy utilizado dentro de la psicología, es la capacidad de una persona para enfrentar una adversidad y ver toda una crisis en una oportunidad de mejora, ¿sí? Entonces vemos como en la imagen el contexto de la plantica pues no genera como ese contexto para poder determinar el crecimiento de esto, ¿no? La nutrición, y cómo esa planta pues puede crecer en este contexto a pesar del contexto de crisis que está enfrentando. Bueno, los efectos de salud que en este momento estamos enfrentando frente a la pandemia, pues hay unos normales y ya hablaríamos de los patológicos. Entonces los normales podría ser cuando experimentamos tristeza, enojo, nerviosismo, incluso no podemos dormir, nuestra alimentación se ve afectada y incluso tenemos temor a lo que pueda suceder. Entonces esto es normal, ¿sí? Es parte de nuestro enfrentamiento a la crisis. ¿Cuándo sería patológico? Cuando hablamos de que esas emociones o los anteriores que mencioné crecen en magnitud, se enfrentan a una intensidad mayor y están perdurables en el tiempo. Entonces ahí es donde hablaríamos de la parte patológica. Doctora, es decir que si nosotros nos enfrentamos a noticias negativas por radio, por televisión, inclusive por redes sociales en cuanto al COVID, es lo menos recomendable. Es mejor estar en un ambiente más espiritual. Exactamente. Podemos ver que esto llega a afectar. ¿Por qué? Porque digamos al momento de ingresar nuevamente todo el tiempo a factores digamos que nos estén generando información, pues puede a nivel anímico pues generar alerta, ¿no? Generar mayor miedo, mayor sistema de alarma, y no sería lo recomendable. Lo recomendable sería pues sí informarnos, porque no hay que desconocer esto y tener todas las medidas como mi compañera anteriormente se los mencionó, pero sí tener nuevamente generar nuevos espacios donde, como tú decías, por ejemplo, la parte espiritual, volver a fortalecer, volver a generar nuevas rutinas en el que yo pues mire mi higiene del sueño, mire mi alimentación, retome nuevamente mis pautas de vida o mis formas o ritmos de vida y volverlas a retroalimentar, ¿no? Volverlas a generar nuevamente a otros ritmos, porque sabemos que es una crisis que también necesita de unos nuevos ajustes de vida. Bueno, como les decía, pues también genera la magnitud, entra en un papel importante para generar
algo patológico. Entonces, en mayor intensidad que se vive esta emoción y a nivel de un tiempo, pues va a generar como tal unos efectos que pueden verse generados en la parte personal, familiar o comunitaria. Bueno, quise traerles un ejemplo acá para que nosotros entendamos que el peligro y el riesgo son cosas muy diferentes. Entonces el peligro, desde el concepto de la norma, nos dice que es toda fuente, situación o acto potencial. Entonces yo les quise traer acá como una analogía para que podamos entender muy bien pues a qué nos estamos enfrentando. Entonces encontramos el tiburón que por su naturaleza es peligroso y no por ello va a dejar de ser peligroso, como lo que estábamos hablando anteriormente del COVID, que es lo que nos estaba explicando mi compañera Raz. Entonces su naturaleza es peligrosa, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, en el riesgo, que no es lo mismo, porque es la combinación de probabilidad de que ocurra el evento y la exposición que yo tengo frente a él. Entonces, en este caso, digamos que el pescadito somos nosotros. Entonces, el tiburón, como anteriormente les dije, pues es el peligro, ¿no? Que nos está diciendo que la proximidad que yo tengo frente a este peligro, la exposición que yo tengo, pues va a determinar que se materialice en algo peligroso y que me genere como tal daño o lesión. Que en este caso sería no seguir como tal las normas, todas las estructuras que mi compañera les explicó, sería, por ejemplo, en este caso ya aterrizándolo, sería, digamos, no utilizar los alimentos y yo me puedo, no sé, contagiar de este virus y luego no hago un lavado de manos y puedo ingerir alimentos, aproximándome a que se materialice como tal este elemento y tenga contagio del COVID. Ok. Bueno, como les dije mis compañeras... Sí, doctora, otra pregunta. ¿Qué controles psicosociales debo aplicar a mis empleados, inclusive a nosotros mismos, en este momento? Es importantísimo ese punto y ya les voy a hablar. Primero, pues porque, como decía mi compañera, pues debemos identificar todo mi lugar de trabajo y qué puede propagar. Pero también en la parte de riesgo psicosocial debemos centrarnos en nuestro talento humano, tanto el personal que trabaja con los clientes como de quienes acceden, porque pueden ser portadores de los mismos o vulnerables a acceder a él. Entonces, lo importante pues es tener una lista de clientes en el que yo puedo identificar muy bien el riesgo de vulnerabilidad, como les hablamos anteriormente. También podemos ver si esta persona, digamos, más que todo hacer una aplicación de un control psicosocial sería este test, que nos permite ver los niveles de depresión, ansiedad y estrés y poder determinar si es una persona que necesita una ayuda, un apoyo psicosocial. Este test me permite determinar los niveles, nivel leve, medio y alto, en el que yo pues claramente si identifico que uno de mis trabajadores tiene este nivel alto de alguna de estos tres tipos de como tal de sentimiento, como es depresión, ansiedad y estrés, pues debo actuar inmediatamente. Pero nosotros como tal no podemos hacer esa actuación frente a esta situación. ¿Por qué? Porque debe hacerlo un personal con competencias idóneas y debe acompañar como tal. Lo que podemos hacer es identificarlo. Lo ideal sería primero pues aportarlo como tal a nuestros trabajadores para saber en qué condiciones emocionales o anímicas se encuentran y poderlos ayudar para vender esa imagen de seguridad y de control a nuestros clientes. Porque pues si nosotros no sentimos como tal ese ambiente seguro dentro de nuestro espacio de trabajo, pues muy seguramente no vamos a poder vender esa imagen así. Y por tanto, pues vamos a tener de pronto una forma de comunicación más difícil con los clientes y de pronto de más tensión, ¿sí? Entonces, como les digo, es un proceso de adaptación que debemos hacer y generar nuevos recursos para poder salir de esta crisis, generar nuevos crecimientos y oportunidades. Doctora, ¿qué pasa si en este momento tengo miedo de salir, tengo miedo de trabajar, tengo miedo de atender a los clientes o yo como cliente tengo miedo de que me hagan un procedimiento estético? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, como les dije, pues obviamente el miedo en este momento pues es normal, ¿sí? ¿En qué momento? Pues no llega a ser normal cuando pues la intensidad es alta y cuando ya se mantiene en el tiempo durante un tiempo significativo. ¿Qué podemos hacer? Pues hay que hacer una gestión del miedo. Primero, pues hablarlo, porque obviamente el que yo me pueda desahogar, pues es un primer paso para yo poder gestionar ese miedo, darle una forma y sacarlo de mí, sino sacar e interpretar qué es ese miedo realmente al que yo le tengo, poderlo describir. De alguna forma, también no, como les digo, no estar
circulando todo el tiempo con noticias o aspectos que pueden generar mayor miedo o activarlo más. Entonces es básicamente eso. Y también, por lo que les digo, esta batería me puede ayudar a generar como tal un punto de base para yo generar como esa alarma de que esa persona necesita un acompañamiento, pues por la crisis que están expresando. Y saber y explicarles que muchas veces, pues en la parte psicológica se explica dos tipos de estresores. Entonces hay estresores normativos y estresores no normativos. Los normativos son los que se espera que a nivel de la vida de la persona ella los viva, ¿sí? Como un cambio, un cambio de rol, o también que esta persona asuma nuevos roles como ser padre, ser madre, la vida laboral, el cambio de trabajo. Son crisis que debemos enfrentar y que generan, pues a nivel social tienen recursos para poderlos afrontar y pasar de un nivel a otro. Cuando son no estresores es cuando no se espera y no se cuenta con los recursos para adaptarse. Entonces, como el fallecimiento de una persona de forma fatal, de un momento inesperado, o lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, es explicarle a esa persona que, pues claro que todos estamos en este momento viviendo de pronto en gran medida o en poca esta situación, esta emoción, pero ayudarla a mejorar con nuevas pautas de rutina, nuevas pautas saludables para mejorar eso. Listo, doctora, tenemos varias preguntas. De Héctor Saldaña dice, ¿algún desinfectante de superficies que recomiende? Bueno, Héctor, sí. Recomendamos el uso de hipoclorito del 1 al 3%, amonio cuaternario, Tinsen. Estos desinfectantes los debes aplicar y dejar actuar por un tiempo prudente y luego retirarlos. En cuanto a la pregunta que nos hace la amiga Diana Girón, ella dice que qué desinfectantes podemos utilizar para ambientes. Bueno, para ambientes se aconseja utilizar alcohol, hipoclorito en concentraciones del 0.05 al 0.1%, peróxido de hidrógeno u ozono. Para la desinfección de los equipos podemos utilizar alcohol, amonio cuaternario o lámparas de luz ultravioleta. Tengan en cuenta que a nuestros equipos no le podemos colocar hipoclorito de sodio. Algunos equipos también pueden tener interacciones con diferentes ácidos, con diferentes bases, entonces es muy importante que tengamos en cuenta el manual del fabricante y que sigamos sus recomendaciones. Entonces, en este momento lo mejor sería el alcohol y las lámparas UV. Hay otra pregunta, dice ¿qué controles psicosociales se pueden implementar en un centro de trabajo? Bueno, los controles a nivel psicosocial pues puede ser a nivel organizacional y también a nivel individual que podemos tratar. Entonces primero pues la encuesta que yo les mostré puede ser una base de datos que yo puedo almacenar para identificar en qué nivel está estrés esta persona, en qué nivel de ansiedad, en qué nivel de depresión. Esto me va a permitir hacer un plan de trabajo para poder intervenir directamente, conocer los aspectos en los que está generando estos niveles de depresión, estrés o ansiedad. Cuando yo identifico, pues puedo también hacer capacitaciones en estilos de afrontamiento, en manejo emocional, en inteligencia emocional, en también la forma en cómo yo como líder me estoy enfrentando a mi equipo de trabajo y cómo les estoy vendiendo esa seguridad y esa confianza, que en este caso lo pueden hacer todas las personas que están como tal liderando estos consultores. Entonces también, y ya digamos, ya como plus podemos también utilizar estas mismas herramientas en los equipos, estas encuestas en clientes muy frecuentes, en clientes que de pronto sabemos que se acogen muy bien a nuestros consultores y darles un acompañamiento, ¿sí? También podemos hacer o revisar, digamos, planes de trabajo en el que yo le venda la seguridad a mi trabajador de que nosotros estamos haciendo todo lo posible por recoger también recursos, porque en este momento algo que no es un secreto para nadie es la pérdida de empleo y cómo esto está generando ansiedad y depresión dentro de los mismos trabajadores. Entonces yo como le vendo esa seguridad a mis trabajadores de que estamos haciendo todo un plan de trabajo para mejorar las condiciones y bajar esos niveles. Y toda la parte, digamos, si ya vemos que esto está generando pues en que yo me contagie y en que sea propagador del mismo, pues hacer y adoptar todas las medidas que mi compañera les dijo que realmente son muy eficaces y generan un porcentaje de efectividad muy bueno. Bueno, doctora, por ejemplo, usted sabe que ahora pues con la cuarentena pues uno está comiendo un poquito más y bueno, en fin, está descansando más. Y bueno, y si yo voy a un centro de estética, es recomendable que
la cosmiatra o el médico me diga, uy, oye, te has subido de peso, te has engordado un poquito, ¿es recomendable? No es recomendable. Siempre la comunicación es vital en cómo yo me estoy relacionando con el otro. Siempre hay pautas de comunicación que llevan incluso a un conflicto. Entonces lo importante sería no atacar a la persona ni a la identidad de la persona, sino atacar y direccionar como tal la comunicación al proceso en el que yo estoy hablando. Entonces, no es igual a que yo diga, usted es una mentirosa, que yo diga, es que usted está diciendo mentiras, porque estoy no atacando la identidad, pero estoy hablando como tal directo de la situación que está hablando. Entonces, tratar de hablar de pronto, de retomar nuevas rutinas que yo ya tenía con mis clientes establecidas, unas nuevas metas, volverlas a retomar y volver a poner otros ritmos de trabajo que me permitan volver a retomar y hablar de la importancia de la salud y de la imagen que yo tengo, porque pues la imagen de alguna manera se ve reflejada en la autoestima y en qué tanto yo me quiero, y la autoestima es vital para el momento de afrontamiento sano y que genere como tal bienestar. Bueno, doctora, muchas gracias por ayudarnos con su presentación. Ya sabemos que debemos montar nuestros controles psicosociales en nuestra empresa, debemos tener mucho cuidado con lo que le decimos a nuestros clientes. Y bueno, nuevamente les volvemos a decir que nos sigan por nuestra página de Facebook, de Instagram. Muchas gracias por acompañarnos, y ahora les vamos a mostrar o les vamos a dar una muestra de lo que Denova ha hecho en cuanto a su plan de contingencia. Denova lo primero que hizo fue establecer un plan, y el plan fue preservar la vida de los empleados. Entonces, desde ahí, desde ese punto, empezamos a generar programas, cronogramas, y empezamos a generar confianza los unos con los otros. También con nuestros clientes, por eso estamos con ustedes ayudándoles, y con nuestros proveedores. Luego de este plan, nosotros empezamos a obtener recursos. Esos recursos nosotros empezamos a buscar los decretos, las normas que iban saliendo del Ministerio de Salud, también lo que iba organizando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Luego de esto, nosotros ya generamos todas las acciones de prevención y promoción. Entonces hicimos carteleras donde dábamos información acerca del COVID, qué hacer en caso de emergencia, dónde comunicarse, también acerca del lavado de manos, esto para que las personas siempre se mantuvieran informadas. Luego también, digamos, a las personas que están en oficina les pusimos este tipo de protector de pantalla para recordarles el lavado de manos, porque esto tiene que ser frecuente. Debemos nosotros seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Otra cosa que nosotros hicimos fue que dentro de las oficinas y en cada una de las áreas de trabajo dispusimos el gel, el jabón antibacterial y las soluciones sanitizantes, teniendo en cuenta siempre la rotación de estas. Este es nuestro sitio de lavado de manos con cada uno de los carteles para que las personas sigan los procedimientos. Y también aquí vemos, por ejemplo, en las oficinas nosotros debemos tener claro que como nosotros tenemos contacto con los diferentes materiales, pues debemos estar muy cuidadosos, por ejemplo, con los teclados, con el mouse, por ejemplo, las barandas de las escaleras. Tenemos que tener procedimientos de limpieza frente a estas partes. Y una cosa que ha sido clave para nosotros y que por eso les recomendamos, por favor, un uniforme para estar en calle. De verdad que en este momento estamos muy expuestos. Dicen que a 4 metros el virus está pegando, entonces la verdad nosotros lo que hicimos fue implementar los uniformes. Entonces aquí está nuestro personal saliendo desde casa, como ustedes pueden ver, tienen su careta, tienen sus guantes y el cambio de zapatos. Una vez las personas llegan a la empresa, nosotros hacemos un proceso de desinfección. En este momento no hemos comprado las cabinas, pero sí tenemos, juiciosamente estamos usando nuestra rotación de desinfectantes. Entonces se desinfectan los zapatos y el uniforme, y luego las personas se retiran estos uniformes. Una vez lo retiran, nosotros hacemos todo el proceso de sanitización de estos, para que en las horas de la tarde, cuando se retiren para sus casas, se coloquen sus uniformes limpios. Bueno, dicen que tenemos unas preguntas.
Dice que si podrían facilitarnos dichos cuestionarios psicosociales. Sí, por supuesto. En el consenso que fue suministrado por el ministerio, ahí están también los cuestionarios, nosotros los vamos a suministrar. Por favor, nos escriben a qué correo electrónico les hacemos llegar esta información. Dice Erika Alvarado que ahora con tanta información que llega causa pánico. Sí, es cierto, pero es el momento que nosotros, bueno, nos ajustemos a nuestros protocolos, no tengamos miedo, dejemos de recibir tanta información negativa. ¿Se podría aplicar los cuestionarios psicosociales? Pues lo ideal es que lo haga un profesional que tenga la suficiente pericia, pero ¿qué nos puede decir la doctora Kelly? Bueno, el cuestionario que Edith García nos está preguntando, pues es un cuestionario como tal que nos está mirando los niveles de riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, pues sí sería vital, se puede utilizar también y emplear, pero obviamente tenemos que adaptar al contexto de la pandemia, ¿sí? Y digamos que como tal muchos de los cuestionarios nos muestran a nivel global cómo está siendo afectada nuestra población trabajadora, pero debemos indagar o acompañarlo con otro tipo de acompañamiento, como grupos focales, como entrevistas personalizadas, para determinar como tal los elementos que están siendo afectados en nuestra población y poder empezar a tomar acciones o planes de trabajo para mejorar. Listo, bueno, seguimos con los protocolos que implementó DENOA. Aquí podemos ver el uniforme de calle y el uniforme en las oficinas. También nosotros somos muy juiciosos, es algo que yo les recomiendo, por favor, ténganlo en cuenta. Sean cuidadosos con estos protocolos, manténganlos al día, y tiene que ver con la toma de temperatura. Por favor, no se les olvide en la entrada del personal y en la salida. Debemos tener un listado de nuestro personal e ir colocando las tomas, el número de tomas, la hora de entrada, la hora de salida. Otra parte era lo que hablábamos de las encuestas. También nosotros realizamos las encuestas semanalmente para ir haciendo una vigilancia en cada uno de nuestros trabajadores. Acá está nuevamente el lavado de manos, y la parte de capacitación es súper crucial, pero en este momento nosotros no podemos hacer capacitaciones en grupo, tenemos que hacerlos de manera individual, y para ello nosotros hemos creado diferentes instrumentos, por ejemplo los brochures, con la información de lavado de manos, del uso del tapabocas, del uso del gorro, de los uniformes. También nosotros implementamos las zonas de aislamiento, por ejemplo en las cafeterías, en las oficinas, pues realmente están debidamente separadas por cubículos, y esto pues nos garantiza y nos da mayor seguridad. Y otra parte que yo también les recomiendo, por favor, nosotros tenemos en las áreas más concurridas las lámparas UV. Entonces en las áreas de recepción, por ejemplo en los spa, en cada una de las cabinas poder instalar estas lámparas, de verdad que van a ser muy útiles para ustedes. Recuerden que solamente se prenden en las horas de la tarde, en la noche, y al otro día se ven a apagar con una hora antes de ingresar al área. O sea, yo la apago y 1 hora o 2 horas después yo ingreso, porque pues la radiación siempre queda en la atmósfera y puede pues causarnos daño. Otra cosa que ustedes deben tener presente, y pues dependiendo del sitio donde estén trabajando, en el centro comercial, en el edificio, de la sanitización de todas las áreas aledañas. Si ustedes trabajan con un spa móvil, por favor, les recomiendo siempre la limpieza y sanitización de sus vehículos, de todo su material, de todos sus equipos, una vez se terminen los procedimientos también, y siempre también el uso adecuado de los elementos de protección personal. Esta es la información que nosotros le enviamos a nuestros proveedores. En el momento que nos van a visitar deben cumplir también con unos protocolos de bioseguridad, porque no sabemos ante qué están expuestos. Esta ha sido la bibliografía donde nosotros hemos tomado
gran parte de esta información. Les agradecemos mucho su presencia y pues tomamos un tiempo para responder preguntas. Por favor, háganos saber qué dudas tienen, qué les gustó de la presentación, qué no les gustó. Y bueno, esperamos un momento. También queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales para cualquier información que quieran obtener adicional. Nos pueden escribir por Facebook, por Instagram y ahí estaremos respondiendo sus inquietudes. Nos pregunta Rubí Oviedo que cuál es la cantidad adecuada de hipoclorito para un litro de agua. Listo, nosotros tenemos que saber qué concentración de hipoclorito queremos. Entonces, digamos que queremos una concentración, puede ser digamos que del 1%, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta cuál es la concentración que hay en el mercado, ¿sí? La que hay en el mercado es del 5%. Entonces eso quiere decir que yo voy a tomar 200 mililitros de esta solución que hay en el mercado y la completo a 1000 con agua, o sea, 200 mililitros de hipoclorito de sodio y 800 de agua. Eso para una del 1%, si yo quiero una del 3%, pues me cambia el cálculo, si yo quiero una del 0.5 también me cambia el cálculo. ¿Qué otra pregunta? Bueno, la señora Karen, nos va a hacer un cierre a nuestra exposición. Espero pues les haya servido esta información, la puedan implementar en sus sitios de trabajo, en sus protocolos de trabajo. Y bueno, muchas gracias. Bueno, para cerrar, como les habíamos indicado al inicio de la presentación, nosotros tenemos para ustedes, para todas las personas que estuvieron conectadas e interactuando durante la transmisión, pues vamos a tener un 20% de descuento en los productos pues que estén, digamos que disponibles en inventario. Entonces, para ese caso, pues debemos comunicarnos o enviar un WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla, solicitando pues cuál sería su pedido para asignarles pues el descuento. Agradecerles también nuevamente por habernos acompañado. Importante que si tienen alguna duda o alguna pregunta nos puedan escribir a este número de WhatsApp o por el interno en el Facebook. Ahí vamos a estar contestando, envíennos sus correos para enviar la información que nos pidieron, de lo que necesiten, con gusto les podremos facilitar cuanto más podamos. Muchas gracias, esperamos que haya sido pues una charla que sirva para ustedes para que la puedan implementar. Y los estaremos esperando nuevamente pues en nuestras redes para que sigan muy conectados porque vamos a tener muchísimas cosas más para ustedes. Mil gracias y pido disculpas nuevamente por los inconvenientes que presentamos al inicio, pero de verdad que deseamos que esta información sea de gran utilidad para ustedes. Muchas gracias. Nos indican otras preguntas acerca de temas con peluquería, con temas que tienen que ver centros que trabajan con uñas. Nosotros vamos a programar otra webinar para poder responder a estas inquietudes porque esto está más enfocado en la parte estética, pero nosotros con gusto les vamos a ayudar. Queremos que ustedes puedan ir a hacer la continuidad de su negocio y pues obviamente ayudarnos los unos a los otros. Mil gracias.